La incomodidad diplomática de Gustavo Petro en China, silencio, metro y una cena que habló más que 1000 palabras. En el marco de lo que debía ser una visita estratégica para reforzar los lazos bilaterales entre Colombia y China, el presidente Gustavo Petro protagonizó un episodio que ha generado una ola de comentarios y cuestionamientos en el ámbito político. Según una reciente carta publicada por el excanciller Álvaro Leiva el pasado 6 de mayo, la visita de Petro a Pekín en octubre de 2023 no solo estuvo marcada por reuniones de alto nivel y acuerdos multilaterales, sino también por un episodio de tensión y visible incomodidad, cuya raíz fue un tema que ha sido constante en la agenda del mandatario colombiano, el Metro de Bogotá. El relato de Leiva, una figura clave durante ese viaje oficial, revela detalles que hasta ahora se mantenían fuera del conocimiento público. Según el exministro de Relaciones Exteriores, la incomodidad de Petro durante el banquete ofrecido por el presidente chino Xi Jinping habría sido el resultado de la negativa de incluir en la agenda bilateral el tema del rediseño de la primera línea del Metro de Bogotá, una intención que ya había sido advertida como inviable por parte de la diplomacia china. Una cena con Xi Jinping, sin palabras de Petro. El 24 de octubre de 2023, Petro llegó a la capital china con la esperanza de estrechar los vínculos entre ambos países y explorar nuevas vías de cooperación, especialmente en sectores como la transición energética, la infraestructura y el comercio bilateral. Así lo había informado la Cancillería colombiana, destacando que el objetivo del viaje era el de proyectar una nueva era en las relaciones colombo-chinas. Sin embargo, una parte sustancial de los planes del presidente, la renegociación del trazado de la primera línea del Metro de Bogotá, no encontró eco en sus anfitriones. Durante el banquete oficial, celebrado en honor a la delegación colombiana, el presidente Petro ocupó una posición privilegiada, estaba sentado justo a la derecha del presidente Xi Jinping. Era una señal de respeto protocolario, una oportunidad dorada para estrechar lazos personales y discutir temas de interés común. Pero contra todo pronóstico, Petro eligió no decir una sola palabra durante las más de 2 horas que duró el evento. Álvaro Leiva, que se encontraba presente y fue testigo directo del momento, afirmó en su carta que Petro lo ignoró, refiriéndose a Xi Jinping. Como si él no estuviese presente, escribió el excanciller, quien terminó siendo el encargado de sostener una conversación fluida con el líder chino. La charla abarcó asuntos familiares, cuestiones políticas y aspectos comerciales, mientras los asistentes degustaban un menú tradicional compuesto por 10 platos típicos de la gastronomía china. La frustración por el Metro de Bogotá. Según Leiva, la actitud del presidente colombiano fue motivada por la frustración de no haber logrado incluir el Metro de Bogotá en las conversaciones formales con el gobierno chino. Pese a las advertencias previas de la Embajada de China en Colombia, que había aclarado que se trataba de un tema técnico y local sin relevancia para la política de Estado china, Petro insistió en querer discutirlo directamente con Xi Jinping. Este empeño por abordar un asunto que ya había sido descartado por los anfitriones fue, en palabras de Leiva, un acto de terquedad y falta de flexibilidad. El presidente quedó en el ridículo, aseguró, criticando la obstinación del mandatario colombiano por querer imponer un tema fuera de lugar en un escenario diplomático cuidadosamente preparado para otros fines. No es un secreto que Gustavo Petro ha sido un férreo opositor del diseño elevado de la primera línea del Metro de Bogotá, una obra ya en ejecución. Desde su campaña presidencial ha planteado la posibilidad de modificar el trazado y llevarlo al subsuelo, lo que implicaría una transformación significativa en términos técnicos, financieros y logísticos. En China, país que participa en el proyecto a través del consorcio constructor, Petro aspiraba a encontrar un aliado para dicha transformación. Pero la realidad fue otra, el tema simplemente no tenía cabida en la agenda del gigante asiático. Una visita con frutos pero sin metro. Aunque el episodio del banquete dejó una huella diplomática evidente y alimentó rumores sobre tensiones internas en la delegación colombiana, la visita oficial no fue un fracaso en términos generales. Tras la reunión en el Gran Palacio del Pueblo, Petro y Xi Jinping firmaron una declaración conjunta en la que se anunció el establecimiento de una asociación estratégica entre ambos países. Los acuerdos alcanzados se enfocaron en áreas clave como el comercio bilateral, la economía digital, el desarrollo verde, las telecomunicaciones, la cultura y la educación. China abrió las puertas al comercio de carne bovina colombiana, extendió propuestas para aumentar la inversión en infraestructura y energías renovables, y reiteró su interés en fortalecer los intercambios científicos y tecnológicos. El presidente Xi Jinping aprovechó el encuentro para destacar los 43 años de relaciones diplomáticas entre China y Colombia, y enmarcó la cooperación dentro de su gran iniciativa geopolítica, la Franja y la Ruta.
Invitó formalmente a Colombia a sumarse a esta estrategia, lo cual abriría nuevas posibilidades de financiación e inversión para proyectos de desarrollo en territorio colombiano. Petro entre los gestos y el silencio. A pesar de las oportunidades abiertas, la figura de Gustavo Petro quedó opacada durante varios momentos clave del viaje. Mientras su canciller conversaba animadamente con Xi Jinping, el presidente colombiano permanecía callado, visiblemente incómodo, y según testigos, con gestos de desaprobación y molestia. El contraste fue notorio. Por un lado, China mostraba solvencia diplomática, claridad estratégica y apertura comercial. Por el otro, Colombia parecía atrapada en la insistencia de un tema local que no encontraba eco en la mesa internacional. La falta de mención alguna al Metro de Bogotá en los documentos oficiales firmados en Pekín fue la evidencia definitiva de que el tema simplemente fue descartado. Incluso cuando Petro intentó reconducir el rumbo del viaje, hablando de cooperación en temas como la paz, el cambio climático y el conflicto en Medio Oriente, su figura seguía cargando con el peso de una expectativa no cumplida, la de lograr apoyo chino para modificar una obra que ya avanza en Bogotá con el actual diseño. El trasfondo político de la pataleta. La Carta de Leyva ha sido interpretada por muchos como un intento de exponer las fracturas internas del gobierno de Petro, especialmente tras su salida del cargo de canciller. Pero más allá de las motivaciones personales, el documento ha servido para abrir un debate sobre las prioridades del presidente y su forma de gestionar las relaciones internacionales. Para algunos analistas, lo ocurrido en China refleja una visión presidencial centrada en imponer agendas internas en escenarios globales donde la dinámica exige otro tipo de habilidades, diplomacia, flexibilidad y lectura geopolítica. Para otros, se trata simplemente de un episodio aislado que no debe opacar los avances conseguidos durante la gira asiática. En todo caso, lo que sí quedó claro fue que la visita no giró en torno a Bogotá ni a su metro, sino a los intereses de una potencia que ve a América Latina como una región clave para su expansión económica y política. En ese contexto, las prioridades locales del mandatario colombiano parecieron irrelevantes frente a la narrativa global de China. Lecciones de un viaje incómodo. Lo que debía ser una muestra del liderazgo regional de Gustavo Petro terminó convirtiéndose en una lección de realismo diplomático. El viaje a China dejó logros importantes, pero también mostró los límites de una estrategia que intenta insertar temas locales en espacios multilaterales sin la debida preparación. En el fondo, más allá de la anécdota del banquete y el silencio, lo que se vivió fue una colisión entre dos formas de entender la política internacional. China, con su mirada a largo plazo, su pragmatismo y su enfoque global. Y Colombia, con una agenda presidencial marcada por urgencias locales, cuyo peso no siempre encuentra eco fuera de sus fronteras. Hoy, meses después, el Metro de Bogotá sigue su curso. China continúa su expansión como potencia global. Y el presidente Petro, aunque intenta reorientar su discurso internacional, sigue enfrentando cuestionamientos por una gestión diplomática que, como quedó demostrado en Pekín, a veces termina siendo más una expresión de voluntad que una estrategia coherente. ¿Qué opinas tú de este episodio entre Petro y Xi Jinping? ¿Crees que el presidente colombiano actuó con firmeza o cometió un error diplomático? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis, contexto y noticias que marcan el rumbo de Colombia y el mundo.